¿Estamos listos para cumplir los sueños de Dios? Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles de lograr. A menudo Dios mordea a cierta persona con características especiales. Le da experiencia, lo capacita para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Y una de las capacitaciones y la preparación que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento es la del rey David. Como Dios, por medio del trabajo, lo cual él hacía, era pastor de ovejas, lo preparó de la manera más extraordinaria, que él tenía que enfrentarse a leones, a osos, para cuidar el rebaño de su padre. Y en esa preparación vemos como Dios lo llevó a otro nivel. Cuando tuvo que vencer a Goliat, ahí podemos notar lo que Dios hizo con David en ese lugar donde él cuidaba las ovejas. Por eso Dios capacita nuestras vidas, nos da experiencia, nos permite tener la experiencia para nosotros poder cumplir el propósito de Dios. A veces no tenemos ni la mínima idea de lo que Dios puede hacer con nosotros, pero en medio de cualquier circunstancia o de cualquier experiencia que estamos viviendo, tenemos que sentarnos como buenos alumnos y aprender lo que Dios nos está transmitiendo para nosotros poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Hay personas que tienen experiencia amarga, pero hay que aprender de esa experiencia para poder bendecir la vida de otra persona. Cuando Dios te muestra la vida de otra persona, no para que lo critique, sino para que ore, para que le ayude a salir adelante. Dios es un Dios de amor y un Dios que quiere que nosotros trabajemos en la reconciliación del hombre con Dios. Ahora, Dios preparó a Nehemías, este hombre, un gran líder del Antiguo Testamento, lo preparó para hacer una tarea que a los ojos humanos es imposible: reconstruir los muros en 52 días. Dios preparó a este hombre que estaba profundamente dolido por lo que estaba pasando por su pueblo. Nehemías tenía un gran amor y una gran compasión por el pueblo de Dios, por la obra de Dios, por los muros, por la puerta del templo y por todo lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Él derramó su corazón delante de la presencia del Señor, buscó a Dios en oración, en ayuno, y Dios contestó y puso una gracia sobre él de una manera extraordinaria. Pero también Nehemías hizo algo muy hermoso: confesó los pecados y arrepentimiento de su pueblo. No solamente confesó lo de él, sino del pueblo, que los pecados que el pueblo había cometido. Nehemías era un hombre común como nosotros, era una persona sencilla, pero tenía un puesto extraordinario. No era una persona poderosa, pero sí era una persona influyente, una persona que tenía un trabajo de una responsabilidad muy grande. De él dependía la vida del rey, porque era el que cuidaba de la comida y de la bebida del rey. Entonces, Nehemías era un hombre muy conocido por el rey. Y hay algo que me llama la atención, Esther, si no me equivoco, que ninguno que trabajaba delante de la presencia del rey, de estos reyes, podía entrar en el palacio triste ni con cilicio, porque la ley lo condenaba a muerte. Pero el rey conocía a Nehemías y él pudo decirle al rey lo que estaba aconteciendo. No fue fácil para Nehemías la tarea que Dios había puesto en su vida para llevar a cabo. La palabra cautividad significa privado de libertad. Nehemías estaba privado de libertad. Pero cuando hablamos de estos sueños que parecen imposibles de alcanzar, estos sueños que son impensables para la mente humana, pero para Dios todo es posible, porque Dios es el creador, el dueño de todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos también. Cuando hablamos de sueños tenemos que hablar de Josué. Cuando Josué tiene un sueño de parte de Dios, la Biblia lo repite, el sueño de Josué, lo que Dios quería hacer en la vida de este joven. Para poder cumplir el sueño de Dios, Dios tuvo que pasarlo por un proceso, por varias dificultades, por varias tribulaciones, para que José pudiera madurar, tener un carácter, ser una persona más humilde, una persona mejor preparada para cumplir el sueño de Dios.
Si nosotros pensamos que José a los 17 años podía cumplir el sueño de Dios, estamos equivocados. A pesar que Dios lo había marcado a él, lo había señalado para hacer una tarea tan hermosa, pero en ese tiempo, si Dios abre la puerta para que José trabajara en el sueño de Dios, creo yo que José fuera fracasado. ¿Por qué? Porque Dios tenía que preparar a José. Y yo creo que a veces Dios nos prepara a nosotros de la misma manera que nos pasa por dificultades, nos pasa por tribulaciones, nos pasa por varios problemas, permite que nosotros tenemos varios problemas para ir madurando, para ir creciendo en la fe. Y eso es lo que José estaba experimentando. Fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. A veces nosotros vamos a ser vendidos por nuestros hermanos nos van a señalar, nos van a criticar, pero esa es parte de la preparación que Dios tiene a nuestras vidas. Josué en la cisterna pudo confesar muchas cosas a Dios, pudo pedirle perdón a Dios, pero era el inicio de la preparación de Dios. Era el inicio de lo que Dios iba a hacer en el carácter de él. A veces nosotros, mire, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto eran 40 días, si no me equivoco, salir de Egipto a la tierra prometida, pero duró una buena temporada. ¿Por qué? Porque ellos no estaban aprendiendo lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora, depende de nosotros cuánto tiempo vamos a estar en tribulaciones, en dificultad, si no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Y José tuvo que aprender, porque fue esclavo, después fue a una casa, después lo acusaron de algo que no cometió, de acostarse con la mujer de su amo, después fue llevado a la cárcel, tuvo unos sueños y pasó un aprendizaje tremendo. Para llegar al lugar de honor donde Dios los quería, tuvieron que pasar 13 años. A los 30 años José era el segundo que mandaba más en Egipto. Pero ahora Dios iba a cumplir el sueño porque la escuela de Josué fue prepararlo para cumplir los sueños de Dios. No sé por dónde puede estar pasando, pero yo sí te digo que yo he pasado por muchas dificultades y he tenido que sentarme, hacer silencio para aprender lo que Dios quiere hacer en mi vida. A veces hay que desaprender, olvidar lo que aprendimos para aprender lo que Dios trae nuevo a nuestras vidas. Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Dios nos pone sueños y responsabilidades para que nosotros lo llevamos a cabo. Pero ¿estamos preparados? ¿Conocemos al Dios de los sueños? ¿O queremos llegar a ser tan famosos como algunos predicadores, como algunos superapóstoles y esos títulos que el hombre le pone a otro hombre? Pero estamos preparados para cumplir los sueños de Dios. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros, pero Él se quiere llevar toda la gloria, toda la honra. Nehemías conocía a Dios. Yo creo que uno de los grandes éxitos que Nehemías tuvo en cumplir el propósito de Dios es que Nehemías conocía a Dios. Nehemías sabía quién era Dios. Nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos el propósito por lo cual estamos nosotros en la tierra, o sabemos el propósito por lo cual Dios no tiene en la iglesia. Sabemos lo que Dios quiere que nosotros cumplamos en la iglesia, sabemos el papel que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que el papel que Dios ha puesto en nuestras vidas dentro de la iglesia es que nosotros reconciliemos al hombre con Dios. Nosotros no somos juez, no venimos a condenar, no venimos a señalar, no venimos a hablar mal de nadie. Nosotros venimos a traer buenas noticias, palabras frescas, que el ser humano necesita saber que Dios es amor y que hay esperanza en las vidas, porque Cristo murió en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Me llama la atención la oración de Nehemías. Nehemías hace una oración, pero Nehemías tenía que presentarse y vencer 3 obstáculos. A veces los obstáculos se presentan en nuestras vidas y nosotros tenemos que vencer ese obstáculo. Y uno de los obstáculos que tenía que vencer Nehemías era que pedirles permiso al rey, que el rey lo dejara ir a cumplir los sueños de Dios. Creo que muchas personas que tienen miedo a pedir permiso, no porque lo dejen
no es porque no lo dejen ir, sino tienen miedo a fracasar. Y yo creo que el fracaso es parte de la vida. El fracaso te va a traer madurez y te va a enseñar a comenzar de nuevo, pero con más madurez y con más humildad para alcanzar el sueño de Dios. Nehemías sabía que pedirle permiso al rey era algo imposible por la tarea que él tenía, pero Nehemías pidió gracia, pidió éxito en la obra de Dios, y Dios puso esa gracia, y no solamente el rey lo dejó ir, sino también le dio bendiciones, le dio un ejército y le dio algunas autorizaciones para que otras personas le pudieran suplir la necesidad que el pueblo de Dios tenía. Eso es algo que también pasó con el pueblo de Israel, que Dios puso gracia cuando ellos salieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Que le dieron alhajas de oro, de plata y todo lo que ellos necesitaban. Porque cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, y hacemos su voluntad, puertas de bendiciones se van a abrir en nuestras vidas. Pero es puertas de bendiciones se van a abrir porque Dios va a suplir lo que verdaderamente nosotros necesitamos obtener para cumplir los planes de Dios. Y otra de las cosas que Nehemías tenía que enfrentar era a sus enemigos. Hay muchos enemigos que tenemos dentro de la obra y fuera de la obra. Nehemías estaba trabajando en la obra del Señor, pero querían que él parara la obra. Porque hay personas que no quieren que tú trabajes en la voluntad de Dios porque ellos han fracasado y quieren que tú fracases. Y acuerda que tus enemigos, nuestros enemigos, no es ni hermano ni el vecino, sino son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nosotros debemos tener claro quiénes son nuestros enemigos. Son los demonios, Satanás, pero hay personas que van a querer entorpecer el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque muchas personas han fracasado, como te dije, y van a querer fracasar. Van a hablar mal de ti, te van a señalar, te van a tirar tantas cosas para que tú te frenes. Pero no le hagas caso, porque la última palabra la tiene Dios. Nehemías supo valorar eso. No le hizo caso. Siguió trabajando. Dice la Biblia que con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Nosotros debemos tener la espada, que es la palabra de Dios. Cuando vengan críticas, sabemos que nosotros debemos refutar esa crítica con la palabra de Dios. Todo pensamiento son llevados cautivo a la cautividad de Cristo. Dios nos llamó para cumplir un propósito muy especial. La voz del enemigo, hay que hacerle caso omiso a esa voz y seguir en la voluntad de Dios. Si la gente te va a criticar, que te critique, que pierdan el tiempo hablando, porque la última palabra la tiene Dios y te quiere bendecir. El tercer obstáculo que Nehemías tenía que enfrentar era un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo que estaba prácticamente muerto espiritual. Pero cuando el soñador de Dios llega, dice la Biblia que Nehemías llegó sin decir nada, solamente observó, solamente planificó en secreto, y lo que hace un buen líder, no mandó, sino trabajó y dio ejemplo, y empezó él a motivar, a influenciar en la vida. Yo sí creo que el avivamiento que viene para la iglesia va a llegar, pero no viene de afuera. El avivamiento tiene que salir dentro de nuestro corazón. Nosotros debemos de avivar el fuego de Dios que hay en nuestro corazón. No miremos a otro que trabaje y le critiquemos. No, contagiemos a la iglesia a hacer la voluntad de Dios, que el fuego se enciende en nuestras vidas, que nosotros podamos motivar a otro, darle la mano al caído, motivarle, abrazarle, decirle al oído que tú puedes, vamos a lograr los sueños de Dios. Yo creo en eso. Y otra cosa muy importante, que Nehemías sabía a quién le estaba orando. Nehemías le oraba al Dios Todopoderoso, y la oración de Nehemías, la primera palabra, Jehová. Él es el sustentador de todo. Jehová, Él no necesita de nadie. Jehová no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él tiene el dominio, el poder sobre todas las cosas.
Y él llamó en su oración Jehová y también Dios. Dios es el creador. Nosotros no tenemos el poder para crear. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que nosotros vemos. Y Él tiene el poder para crear cosas nuevas en nuestras vidas, cosas nuevas en la iglesia, cosas nuevas en la familia, cosas nuevas en nuestros hijos. Él tiene el poder. Por eso nosotros, los que somos soñadores de Dios, debemos de conocer bien al Dios de los sueños. No creer solamente en los sueños para hacer fama humana. No, Dios nos da sueños para que Él sea glorificado. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Si nosotros conocemos al dueño de los sueños, vamos a lograr cosas extraordinarias para Él. Nosotros tenemos sueños de Dios y nosotros tenemos que avanzar hacia conquistar la tierra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios te ha puesto en esta tierra para cumplir su propósito. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo soy el que creo que Dios va a usar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, pero debemos de vivir el verdadero evangelio. No estoy aquí para criticar ni señalar. Estoy aquí para anunciar la virtud de aquel que me llamó de sus tinieblas, de las tinieblas, a la luz admirable. Ese es mi Dios. Dios te ama y Dios te va a amar. Dios está contigo, Dios está conmigo. Dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Nehemías tuvo que ser preparado en el cautiverio. David fue preparado cuando lo pusieron a pastorear las ovejas de su padre. José fue preparado desde el momento que cayó en la cisterna. ¿Dónde Dios te está preparando? ¿Estás viviendo una mala temporada en el trabajo? Dios te está preparando. ¿Estás viviendo una mala temporada con tu familia? Dios te está preparando. No importa lo que tú estás viviendo. Lo importante es la lección que Dios te está dando, porque Dios va a usar eso, lo que tú estás viviendo, para ser de bendición a muchas personas. Por eso te pregunto, ¿estamos preparados para los sueños de Dios? Si tú estás preparado para los sueños de Dios, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Dios te bendiga. Esta es una pequeña reflexión que estaba en mi corazón y la quería compartir con ustedes. Desde aquí les amamos y estamos orando por ustedes. Dios les guarde.